Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Spanish with Confidence. Mi nombre es Gabriel y soy profesor de español online. En este nuevo capítulo de hoy, en esta nueva lección, en este nuevo vídeo, vamos a continuar con el curso de pronombres personales en español. Pero antes quiero decirte que si no estás suscrito, te suscribas a mi canal, le des a like a mis vídeos si te gustan, por supuesto, que actives la campanita para recibir alertas, que también compartas y comentes los vídeos, que yo estaré encantado de leerlo y si tienes dudas, por supuesto, de responderlas. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que toca hoy, que es la lección número 3 correspondiente a los pronombres personales de complemento directo y de complemento indirecto. Comenzamos. Los pronombres personales de complemento directo se usan como complemento directo de un verbo para referirse a una persona, cosa o animal conocido o mencionado. Pero antes de continuar vamos a dejar bien en claro qué es un complemento directo. Pues un complemento directo u objeto directo limita y concreta el significado de un verbo. Por ejemplo, ayer comí pizza. Pizza en este caso es el complemento directo del verbo. Recordemos que siempre cuando quiero identificar al complemento directo puedo preguntar qué. A veces también puedo preguntar quién o a quién, pero esta pregunta de qué es infalible, digamos. También podemos tener delante del complemento directo una preposición. Por ejemplo, Silvia llamó a Jorge. ¿A quién llamó Silvia? A Jorge. O sea, en este caso, en cualquiera de los dos ejemplos que estoy poniendo aquí, lo que hace el complemento directo me está diciendo concretamente qué es lo que comí, o a quién llamó Silvia. Por eso se dice que limita y concreta el significado de un verbo. Estos complementos directos u objetos directos suelen ir con un verbo transitivo. Voy a decir rápidamente que un verbo transitivo es aquel verbo que podemos pasar a la voz pasiva. Ahora no nos vamos a detener en esto, pero normalmente cuando vamos al diccionario a buscar un verbo nos dice qué tipo de verbo es, si es un verbo transitivo, además del significado, etcétera, etcétera, nos dice si es un verbo transitivo, intransitivo o ambos, porque dependiendo qué casos puede ser ambas cosas. Pero bueno, si dice verbo transitivo es aquel verbo que se puede pasar a la voz pasiva. Y por supuesto estos complementos pueden ser reemplazados por los pronombres personales de complemento directo, que además es el tema de nuestro curso, y concretamente de esta lección. Entonces supongamos que quiero reemplazar la palabra pizza por un pronombre. Voy a decir ayer la comí. Ese la viene a reemplazar a la pizza. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora una tabla que armé aquí para especificar un poco más cuáles son estos pronombres personales de complemento directo. Arriba tenemos 3 cajitas que corresponden al singular y otras 3 que corresponden al plural. El me es el que se usa para la primera persona del singular, tanto en masculino como en femenino. El te, el lo y el la también, ambos, o sea, todos estos 3 se usan para masculino y femenino y para la segunda persona del singular. ¿Por qué te, lo y la lo puse aquí separado? Porque el te lo vamos a usar en el caso que usemos el pronombre tú en segunda persona del singular, que es el tratamiento informal en español, no en todas las variedades de español, pero en el español de España y de algunos lugares de Hispanoamérica se puede usar el tú.
Entonces en ese caso vamos a referirnos a la persona, o cuando nos referimos a la segunda persona del singular vamos a usar te. Si usamos usted, que es el tratamiento de formalidad o de cortesía, el pronombre o los pronombres que corresponden son lo y la. Lo para masculino y la para femenino. Y para la tercera persona del singular vamos a tener lo y vamos a tener la. Y acá pongo el lo o barra le en rojo, porque este le vamos a ver que se usa para personas de masculino singular y se refiere al famoso leísmo. Si no recuerdas lo que es el leísmo, lo vimos está explicado por mí en videos anteriores, donde explico el leísmo, el laísmo y el loísmo. Te dejo aquí una referencia para que lo puedas ver. Muy bien, ahora pasamos al plural. Nos, para la primera persona del plural, tanto masculino como femenino. Os, si el tratamiento es de vosotros, vosotras, que es la segunda persona del plural. Vosotros, vosotras, también te voy a dejar aquí una referencia a un vídeo cuando explico los pronombres personales de sujeto. Explico esto del usted, del vosotros, el ustedes, pero bueno, lo digo rápidamente. El vosotros solamente se usa en España, vosotros, vosotras, y en ese caso vamos a utilizar el pronombre os. En todos los demás casos en Hispanoamérica se usa el ustedes para la segunda persona del plural, con lo cual vamos a usar los pronombres los y las. Y para la tercera persona del plural, los y las, también para personas y cosas. Vamos a ver algunos ejemplos. José llamó a María. A María es el complemento directo. Entonces, si lo reemplazo por el pronombre personal, voy a decir José la llamó. Voy a usar el la porque es el referido a la tercera persona del singular. Quique compró el pan. El pan es el complemento directo, con lo cual lo voy a reemplazar por lo, que es la tercera persona de masculino singular. Ana y David hicieron las compras. Las compras es el complemento directo en esta oración. Entonces lo voy a reemplazar por un pronombre personal de complemento directo referido a la tercera persona del plural femenino. Ana y José las hicieron. Martín invitó a sus amigos a la fiesta. A sus amigos es el complemento directo. Entonces, Martín los invitó a la fiesta. Pronombre personal de tercera persona del plural. Pronombre personal de complemento directo de tercera persona del plural masculino. Recuerden que cuando tengo un masculino y un femenino en un plural se usa el pronombre de plural masculino. Eso lo vamos a ver luego en las notas. Y aquí puse un caso de leísmo, que es esto que expliqué antes del le, para que lo puedan ver. José echa mucho de menos a su hermano. A su hermano es el complemento directo. Entonces, puedo decir José le echa mucho de menos o José lo echa mucho de menos. Cabe recordar y destacar que el le, este caso de leísmo, es básicamente un efecto, una situación o una costumbre o algo que solo está restringido a ciertos sectores de la geografía española. No pasa en todo el mundo hispanohablante, sobre todo en el norte-centro de la península ibérica, o sea, de España, no de la península ibérica, porque la península ibérica es España y Portugal, de España como país.
Es importante también saber y destacar, como dijimos en la introducción, que estos complementos o estos pronombres personales de complemento directo se refieren a una persona, cosa o animal conocido o mencionado. Eso significa que si yo en esta oración José llamó a María, digo José la llamó, eso, si empiezo la oración diciendo José la llamó, mis interlocutores, las personas que me están escuchando, no saben a quién llamó. Entonces esa persona, María, tuvo que haber sido mencionada o ser conocida en el proceso de la comunicación. Si no, las personas no van a entender. Y lo mismo en todos los casos. Quique lo compró. Bueno, ¿qué compró? Ana y José las hicieron. Claro, se tuvo que haber mencionado las compras antes en la conversación, y en todos los casos lo mismo. Es decir, los pronombres personales, justamente como dice su palabra, es un pronombre, es decir, está reemplazando al nombre, al complemento real que es María, el pan, las compras, a sus amigos, etc. Entonces está reemplazándolo, pero estos tuvieron que haber sido mencionados antes durante la conversación. Vamos a algunas notas. Como dije hace un rato, si tengo en una oración masculino y femenino, el pronombre que se va a usar va a ser el plural masculino. Por ejemplo, ¿ves mucho a María y a Pedro? Tenemos un masculino y un femenino. Cuando lo reemplazo por un pronombre, va a ser no los veo mucho. Es decir, esto es la norma y mientras esto no cambie, va a seguir siendo así, nos guste más o menos. ¿Cómo van colocados en la oración estos pronombres? Bueno, pues es muy fácil. Mete, el le, las, etcétera, etcétera, el lo, el los, las, os, todos estos pronombres personales de complemento directo van delante del verbo. Si hubiera un negativo, primero el no, luego el pronombre y luego el verbo. Por ejemplo, no te conozco. Muy bien. Con una perífrasis verbal, con infinitivo y también con gerundio, pueden colocarse detrás del verbo. Una perífrasis verbal, que aquí la tengo subrayada, es una combinación de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Por ejemplo, ir a, ver, tener que, hacer, etcétera, etcétera. Hay muchas perífrasis verbales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ellos querían verla en el cine. Entonces, acá tengo un caso, querer ver. Entonces, tengo, en este caso, puedo poner el pronombre detrás del infinitivo ver. O puedo decir, de la manera como dice la regla, ellos la querían ver en el cine, es decir, delante del verbo. O sea, pero los dos casos, dependiendo de quién hable, del contexto, de la situación, etcétera, etcétera, voy a usar una u otra cosa. Yo personalmente pienso, o por lo menos así es como yo lo usaría, si yo quiero destacar ese pronombre personal de complemento directo femenino, por algún motivo, supongamos que se refiere a la película, porque dice querían verla en el cine, pues si ese elemento no es importante, diría ellos querían verla en el cine. Pero si quiero poner énfasis y decir, bueno, la podemos ver en casa, y entonces otra persona dice, bueno, pero ellos la querían ver en el cine, para poner énfasis. Esta es una cosa que es bastante relevante, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiera yo resaltar. Ella llamó a su hijo.
ella lo llamó, o como dijimos antes, la forma aceptada del leísmo, ella le llamó. Recordemos que el leísmo es solo para la tercera persona del masculino singular, tercera persona, pero en este caso persona, no cosa. El le nunca se va a referir a una cosa. También destacar que cuando se habla de personas se usa a mí, a ti, etc., además del pronombre correspondiente. Esto se usa sería como un doble complemento indirecto u objeto directo. Se usa para dejar claro a quién nos referimos. Por ejemplo, ayer los vi a ellos en la escuela. El los que aparece aquí y el a ellos son la misma cosa, las mismas personas. Entonces, pero como quiero dejar claro que me refiero a ellos, a estos que estoy nombrando o señalando y no a otros, lo digo de esta manera. Muy relacionado con los siguientes, el 3.2, para poner énfasis, José llamó a Pedro, pero Pedro no lo llamó a él. Es decir, estoy poniendo énfasis, no lo llamó a él, pero sí llamó a otro. Y para contrastar, también se puede usar, por ejemplo, ¿a quiénes vio? Bueno, a mí me vio, a ella la vio, pero a él no lo vio. Estoy contrastando, poniendo también énfasis. Las tres, estos usos que en 3.1, 3.2, 3.3 están todos muy relacionados, porque dejar claro a quién nos referimos, poner énfasis, contrastar, todo tiene el mismo fin. Muy bien, esto es con respecto entonces a los pronombres personales de complemento directo. Ahora vamos a pasar a los pronombres personales de complemento indirecto. Se usan como complemento indirecto de un verbo para referirse a una persona, cosa o animal conocido o mencionado, como en el caso del directo. Sí que es verdad que en general los pronombres personales de complemento indirecto se refieren más a personas que a cosas, pero sí que también pueden referirse a cosas. ¿Pero qué es un complemento indirecto? Bueno, un complemento indirecto u objeto indirecto, como también se llama, indica quién es el beneficiario o el destinatario de la acción del verbo, o el que sufre también la acción del verbo. Entonces, generalmente, esto es importante, se usan con los verbos gustar, encantar, doler, prestar, dar. Con algunos verbos no se puede usar el complemento indirecto o el objeto indirecto, pero en estos son casos muy comunes. Por ejemplo, no di el dinero a ti. Normalmente esto suena raro y no lo decimos de esta manera. Sí que es un ejemplo para destacar que el a ti es el complemento indirecto del verbo. Es decir, es la acción, está diciendo quién es el beneficiario de esta acción del verbo dar. ¿A quién le di esta cosa? ¿A quién le di el dinero? Pues a ti. Entonces, estos complementos indirectos, como en el caso anterior, pueden ser reemplazados por los pronombres personales de complemento indirecto. Entonces voy a decir, siguiendo con el mismo ejemplo, no te di el dinero, porque el te viene a reemplazar al a ti. No te di el dinero. Que esta sí que es una forma más común de decirlo. Aquí hice una tabla similar a la de los pronombres personales que vimos antes de complemento directo, pero en este caso son los de complemento indirecto. Son muy parecidos, salvo en algunas personas. En la primera persona también es el me para masculino y femenino, el te
que como dije es para cuando me refiero a la segunda persona del singular como tú, y si me refiero a la segunda persona como usted, que es el tratamiento de cortesía o de formalidad, voy a usar el le, y vamos a ver después este se que está aquí en rojo en estos 3 lugares a qué se refieren, pero en principio es el le. Y para la tercera persona del singular, le, también para masculino y femenino, para cosas y personas. Si pasamos al plural, tenemos el nos, para masculino y femenino, el os, como dije antes, si el tratamiento es de vosotros, y el les, si el tratamiento es de ustedes. Y luego tenemos el les, tanto para masculino como para femenino, para la tercera persona del plural. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. José ha comprado un abrigo a su madre. A su madre es el complemento indirecto. Recordemos que normalmente la pregunta que responde para identificar al complemento indirecto es quién o a quién o para quién. Normalmente es esta pregunta. Entonces, ¿a quién José ha comprado un abrigo? Entonces, como a su madre es el complemento indirecto, vamos a reemplazarlo por el pronombre le de tercera persona del singular. José le ha comprado un abrigo, delante del verbo. Di a Pedro la verdad rápidamente. Pedro es el complemento indirecto. Entonces voy a decir, dile la verdad rápidamente. Esto es imperativo, entonces en el caso del imperativo se acepta poner el pronombre detrás del verbo. No di la dirección a María. No di la dirección a María. A María es el complemento indirecto, entonces no le di la dirección. No le di la dirección porque es tercera persona del singular. Rosa ha escrito una carta para nosotros. Para nosotros es el complemento indirecto. Entonces, primera persona del plural. Rosa nos ha escrito una carta. Delante del verbo. Voy a escribir un mensaje a mi padre. Aquí en este caso tenemos una perífrasis que ya la mencionamos antes, perífrasis verbal. Voy a escribir, en este caso, voy a hacer algo. Entonces hay 2 posibilidades. Le voy a escribir un mensaje delante del verbo, como es la regla, o voy a escribirle un mensaje. Vamos a ver algunas notas. Entonces, la colocación es igual que en el caso de los complementos directos, el me, te, etcétera, más el verbo, o si fuera negativo, el no delante. ¿Qué te ha dicho el profe? Me ha dicho que aprobé. Me ha dicho que aprobé. El me, porque es la primera, aquí se refiere el te, una persona se refiere a la segunda, a ti. ¿Qué te ha dicho el profesor? A ti. Entonces la otra persona responde en primera persona. Me ha dicho que aprobé. Cuando se habla de personas se usa a mí, a ti, etc. Además de me, te y le. Esto es lo mismo que en el caso de los directos. Para dejar claro a quién nos referimos, le dije toda la verdad a él. El le y el a él se refieren a la misma persona. Simplemente que estoy dejando claro, resaltando, poniendo énfasis. Y el segundo ejemplo, el tercero, digamos, aquí puse 2, 1, 3, pero bueno, no hagáis caso de esto. Entonces el primer caso es dejar claro a quién nos referimos y el segundo es para poner énfasis. ¿Te ha llamado tu madre?
A mí no me ha llamado, tal vez ha llamado a otros, a ella, a él, pero a mí no me ha llamado. Entonces uso este doble complemento o doble pronombre de complemento indirecto, como en los dos ejemplos. Y aquí vamos a lo que dije antes de por qué aparece aquí el se en estos lugares. Entonces, cuando tenemos dos pronombres átonos juntos, átonos quiere decir que no tienen acento. Entonces tengo que reemplazar, digamos, el se va a ir en lugar de le y les, como explicamos aquí en este lugar y en estos dos lugares. Entonces, por ejemplo, ¿le has dicho a tu padre que te vas de viaje? Entonces voy a decir sí, se lo he dicho, porque no se puede decir sí, le lo he dicho. Si le lo he dicho es totalmente incorrecto. Entonces, lo que corresponde de acuerdo a la regla sería el le, porque es a tu padre. Pero como tenemos dos pronombres átonos, el le y el lo, voy a reemplazar el le por el se y me va a quedar si se lo he dicho. Muy bien, pues hasta aquí entonces los pronombres personales de complemento directo y de complemento indirecto. Espero que te haya gustado esta lección. Si te ha gustado, me regales un like, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que actives la campanita, que comentes, que compartas este vídeo. Y que me dejes si tienes alguna duda, alguna pregunta, que con todo gusto voy a responder. Y nos vemos muy pronto en la siguiente lección. Adiós.